Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos dado a conocer como Aprender toda la vida. Esta es una charla asincrónica que vamos a compartir en el tercer encuentro virtual de psicopedagogía en red, festejando entre todas y todos este 17 de septiembre del 2022, el Día de la Psicopedagogía. Y qué mejor que hacerlo en red, y ahí es donde vamos a encontrarnos entre las tres. Les voy a dar la palabra a quienes nos están acompañando. Bueno, bienvenidos, como dijo Adri, un placer compartir este espacio con estas dos colegas de lujo, que lo que pensamos con las chicas es para no ocupar tiempo de este video en presentarnos. Sí están nuestros nombres y en los comentarios del video van a poder acceder a nuestros Instagram, a LinkedIn, a todos nuestros lugares de contacto, mail, por si en el transcurso del video surgen dudas o nos quieren contactar por algún motivo, tienen ahí para conocer nuestra experiencia, nuestra trayectoria y formación y también los medios de contacto, como decía, por si nos quieren contactar. Es un placer estar acá compartiendo con las chicas y espero que, gracias por acompañarnos del otro lado y espero que disfruten tanto como nosotros este encuentro. Gracias, Lucy, gracias, Georgie. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer en este encuentro asincrónico? Vamos a estar pasando por este caminito, por esta hoja de ruta. Primero vamos a puntualizar y revalorizar la psicopedagogía, después vamos a repensar nuestro vínculo con el aprendizaje y ahí vamos a poner signos de pregunta, a ver qué sucede. Después vamos a estar pensando en los espacios laborales y por último, algunos disparadores para repensarnos a modo de conclusión. Y ahora las dejamos a manos de Adri, que va a empezar esta presentación, y nos reencontramos en unos segunditos, y también Georgie y yo nuevamente acá en este video. Bueno, muchísimas gracias. ¿Están listas? ¿Están listos? Vamos a arrancar primero revalorizando la psicopedagogía. Yo sé que del otro lado ustedes sienten y piensan como yo de que la psicopedagogía es un espacio que está en una construcción permanente, pero para revalorizarlo invito a que hagamos una pausa para atrás y que pensemos de dónde venimos hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Venimos de una psicopedagogía que llega a la Argentina en el año 1950. La primera universidad fue la Universidad del Salvador, que tuvo la carrera. Hoy, 60 años después, ¿qué pasó? Signos de pregunta, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Allá en 1950, cuando Argentina toma e incorpora la carrera de psicopedagogía, tenía que ver con una mirada reeducativa, con una psicopedagogía directamente relacionada con el ámbito escolar, muchas veces en formación para docentes, en formación para otro tipo de profesionales que querían conocer un poco más sobre estrategias de cómo aprender. Esta psicopedagogía desde un paradigma, desde la reeducación, claramente primero estuvo en el ámbito educativo y después se fue a lo que es el ámbito clínico. Esa construcción del imaginario social en donde la psicopedagogía existe solamente para niños, para niñas, como mucho para adolescentes y que está relacionada íntimamente con lo escolar, continúa prevaleciendo hasta el día de hoy y seguramente cuando ustedes cuentan que estudian psicopedagogía o que trabajan de psicopedagogía, muchas veces le han hecho la pregunta de, ¿te gustan los chicos? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Que te gusta jugar? Bueno, a partir de eso, ese imaginario social y esa representación todavía existe hasta la actualidad. Pero, ¿qué pasó 60 años después? Bueno, 60 años después podemos pensar al aprendizaje como un campo complejo y diverso, un campo verdaderamente fértil en donde el aprendizaje no es solamente el sistemático que encontramos en las instituciones educativas, sino que encontramos aprendizajes durante toda la vida, como lo enuncia esta presentación. Aprender toda la vida significa entender que en todas las etapas psicoevolutivas somos sujetos aprendientes y enseñantes y a partir de eso es importante revalorizar
todos los territorios que conquistó la psicopedagogía. Si bien muchas veces en algunas provincias la psicopedagogía en el ámbito educativo sigue siendo una oferta laboral la más rápida y la más conocida, hoy lo que queremos contarte en esta exposición es justamente que hay otras formas de hacer psicopedagogía. Y esto tiene que ver y centrándonos en qué es la psicopedagogía hoy. A mí me gusta pensar esto de que es una disciplina de promoción de derechos. Y sé muy bien que esto en la carrera de grado o en cursos de posgrado muchas veces no se menciona. Los derechos humanos son tratados internacionales que se dieron en 1948, allá fue la Declaración de los Derechos Humanos, hace bastante tiempo, pero que la Argentina lo incorpora en su Constitución Nacional en 1994. Entre todos estos derechos humanos hay uno que es el aprendizaje. El aprendizaje es un derecho humano. Pensarlo como derecho humano, pensamos en que todos los derechos son importantes, todas las personas podemos aprender sin importar ni su color de piel, ni su contexto socioeconómico, ni de dónde venimos, ni cómo está compuesta su familia. Todas las personas tenemos posibilidades de aprender, porque es uno de los derechos que nos hacen humanos. Y a partir de eso, fíjense qué importante la mirada de la psicopedagogía. La psicopedagogía promueve este derecho humano. Ayudamos a otras personas a que lo ejerzan. Y no solamente eso, sino que ayudamos a una transformación social. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la psicopedagogía nos olvidamos de que es un derecho humano, nos olvidamos de lo importante de nuestra tarea y nos quedamos pensando en lo pequeño, en los pequeños logros que son muy importantes, pero en las pequeñas acciones y no logramos ver a nivel macro todo lo que impacta que una persona, quien sea, a la edad que sea y en el contexto que tenga, pueda sentirse aprendiente, que pueda sentir que aprende y que enseña y que a partir de eso pueda valorizarse y generar otro tipo de autoestima. Estudiamos, analizamos, teorizamos, jugamos, enseñamos, todo esto lo hacemos en la psicopedagogía en el nombre del aprendizaje. Y a partir de eso es importante volver a revalorizarnos y repensarnos con la jerarquía que tiene nuestra profesión. Así es donde podemos encontrar que el campo laboral, en las carreras de grado muchas veces se menciona que el campo laboral es sumamente amplio. Pero después tenemos algunas contradicciones, porque el campo laboral es muy amplio, pero en las formaciones de grado hay mucha mirada hacia lo que es el aspecto educativo o el aspecto clínico. En realidad se busca pensar una mirada en particular y se busca, por supuesto, propiciar una forma de aprender, pero nos parece que a veces en las carreras de grado nos quedamos un poquito cortos en lo que tiene que ver con la verdadera mirada de la psicopedagogía con toda esa amplitud. Cuando pensamos en educación, pensamos en todos los roles, desde EOE, profes, tutoras, acompañamiento a las trayectorias de inclusión educativa, etc. Y en lo clínico también, pensamos en lo consultorio y nos enseñan muchísimas técnicas y especificidades del tratamiento psicopedagógico, como también cómo trabajar con el equipo interdisciplinario. Pero la pregunta en este territorio, y sabiendo que el aprendizaje es un derecho, y sabiendo todo lo que venimos haciendo en la psicopedagogía para difundirlo cada vez más, nada más. O sea, en la teoría sabemos que hay un campo laboral súper amplio, pero después en las formaciones seguimos con estos aspectos. Bueno, y por eso nos juntamos nosotras tres. Nos juntamos nosotras tres porque nos consideramos, nos autopercibimos en las fronteras de lo inesperado de la psicopedagogía. Considerarnos en la frontera es necesariamente entender que también estamos abogando al derecho del aprendizaje, también estamos repensando a las personas desde esa mirada, pero que
en esta frontera hay que hacer un poquito de fuerza, ¿no? Para entender que seguimos estando dentro de la psicopedagogía y que no nos fuimos a otras disciplinas o a otras miradas. Las voy a invitar a mis compañeras para que brevemente nos puedan contar un poco sus recorridos en estas fronteras del aprendizaje y que nos cuenten cómo fue abocarse en estas especificidades. Lucy, te escuchamos. En mi caso, la psicopedagogía laboral me topó en el último año de la carrera de psicopedagogía, cuando me estaba por recibir, y a partir de ahí decidí profesionalizarme en la psicopedagogía laboral, estudiar, formarme y ejercer como psicopedagoga laboral. En ese momento no tenía del todo claro cuánto tiempo de mi ejercicio profesional le iba a dedicar a eso. Durante la carrera tuve la oportunidad de hacer muchas prácticas, así que hice prácticas en todos los otros ámbitos, o casi todos, forense de adultos mayores no, pero en los tradicionales, ¿no? En los que más, como decía Adri, vemos en la carrera. Pero después finalmente, cuando me recibí, me empecé a formar en psicopedagogía laboral y ahora ya hace más de 20 años, 22 años, 23 años que me dedico a la psicopedagogía laboral y es en el único ámbito en el que me especialicé y trabajé. Así que esa es mi experiencia con esta frontera de la psicopedagogía. Georgie, ¿cómo fue la tuya? En mi caso, me recibí de psicopedagogía en la carrera y entré directamente a trabajar en el ámbito de niños. Como decía un poquito Adri, es como lo esperable o lo que se consideraba esperable en ese momento. Y si bien me gustaba, estaba contenta, sentía que había algo más que no estaba pudiendo acceder de alguna manera, ¿no? Y en ese proceso, casi de casualidad, una amiga me invitó a conocer un poquito lo que era el ámbito de adultos. Y en ese momento yo no me imaginaba, ni de casualidad, buscando un trabajo en esa área, ¿no? Con población de adultos mayores. Pero en ese momento dije, bueno, no tengo nada que perder, voy a ir y voy a ver de qué se trata. Y a partir de ahí se abrió un campo enorme para mí y fue realmente un cambio importantísimo porque dije, es acá, es esto lo que me faltaba. Ahí me di cuenta que ese era mi lugar. Y bueno, ya hace más de 10 años que me dedico exclusivamente al aprendizaje en adultos y realmente estoy muy contenta. Bueno, y aprovechamos también con las chicas esta charla para justamente pensar un poquito sobre estas fronteras y bordes de la psicopedagogía que comentaba Adri. Bueno, muchísimas gracias, Lucy y Georgie. Les cuento mi experiencia en psicopedagogía forense. Aquí también hubo todo un trayecto que tuve que empezar a descubrir. Cuando yo me formé en mi carrera de base, no había ni siquiera una materia de psicopedagogía forense, pero sí me sucedió en las prácticas preprofesionales que me encontré con una situación de maltrato infanto-juvenil en el momento de hacer un diagnóstico psicopedagógico. Me generó muchísimas preguntas porque aún en todas las teorías que había leído y en todos los trayectos que había desarrollado, en ningún lado me habían mencionado que esto podía suceder. Claramente sucede, las estadísticas lo demuestran, pero qué importante era tener algún tipo de formación al respecto. Así que siempre cuento lo mismo, que me recibí el 27 de diciembre y el 28 me puse a estudiar porque dije algo tengo que hacer sobre la psicopedagogía forense, temática que yo ya había tomado en mi tesis de grado, pero aún así necesitaba cada vez más información porque no tenía ninguna al respecto. Así que fue empezar a formarme muchísimo en la psicopedagogía forense, con esto de las fronteras y de los límites. Me pasó que rápidamente me quedé sin información específica de psicopedagogía, por lo que empecé a hacer diferentes diplomaturas en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la filosofía, porque justamente lo que necesitaba era pensar a la violencia desde una mirada estructural y no solamente desde una forma, desde una profesión.
La psicopedagogía forense es uno de mis ámbitos laborales, también trabajo en la docencia, también trabajo en gestión educativa, aún estoy descubriendo la psicopedagogía forense y animándome a escribir un poco, que esa es una deuda que tenemos todas y todos quienes ejercemos la psicopedagogía, tenemos esa deuda de escribir y de difundir todos nuestros conocimientos. Este segmento era para revalorizar la psicopedagogía y para repensarla verdaderamente como un derecho humano y animarse a construir territorio. Aún desde las fronteras, empezar a caminar, empezar a redactar, empezar a detallar otras formas de cómo aprender y que aprendemos durante toda la vida, aprendemos en todos los espacios en donde estemos, así sea cómo mandar un WhatsApp o cómo poner Netflix en otra computadora, también estamos en una situación de aprendizaje. Así que desde ya, habitar la frontera es algo complejo, pero lo que nos va a traer es sin duda muchísimas, muchísimas alegrías. Vamos por esas fronteras.